Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre las leyes naturales. Para eso les voy a compartir una proyección de PowerPoint que preparé sobre la noción general de ley y voy a terminar proponiendo cuál es mi propia noción de ley y vamos a relacionar esto y poner ejemplos. Este PowerPoint se llama Universales sin metafísica, un argumento antirreduccionista a favor de las leyes científicas, y lo presenté ya hace algún tiempo en una charla en Brasil, en una conferencia que vi en el 2010. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué son las leyes de la naturaleza? Habíamos dicho que en ecología hay particulares problemas respecto de qué son las leyes de la ecología. ¿Qué cosas van a contar como ley? Ahora, la pregunta es un poco difícil. ¿Qué son las leyes naturales? Es decir, ¿qué son las leyes como entidades en el mundo? Es una pregunta ontológica sobre qué cosas existen en el mundo. Es más fácil empezar por el lenguaje. El lenguaje es más accesible, ¿sí? Y su parte enunciativa es directamente observable, sus significados no, pero digamos que es más cercano a nosotros preguntarnos por qué es un enunciado sobre las leyes que preguntarnos qué son las leyes en sí mismas. Entonces empezaré preguntándome no sobre las leyes naturales, sino sobre las afirmaciones que usamos para expresarlas y que llamamos los enunciados de ley científica. ¿Qué son entonces? ¿Cuáles son, para empezar, los enunciados de ley natural que voy a considerar? Y a partir de ellos vamos a considerar la enunciación de estos enunciados. Vamos a considerar enunciados como la ley de gravitación, el principio de inercia o el principio de reposo, las leyes de selección natural, la afirmación de que el espacio es euclidiano, incluso un enunciado tan sencillo como todos los cuervos son negros, ¿sí? También vamos a considerar leyes probabilísticas como la oscuridad aumenta en un 20% el riesgo de accidentes automovilísticos, o enunciados sobre cosas que son claramente inobservables, como los actos fallidos reflejan procesos inconscientes. Y también nos va a interesar algo tan sencillo como los pájaros vuelan. No todas estas cosas son leyes a las cuales en la ciencia se denominan leyes. Cuando uno dice, a ver, dígame usted una ley de la naturaleza, ¿qué ley de la naturaleza se estudia en, no sé, en física, en biología, en química? Nadie va a decir, bueno, es una ley que los pájaros vuelan, o es una ley que la oscuridad aumenta en un 20% el riesgo de accidentes. Tampoco es una ley, tampoco llaman ley al principio de inercia, porque lo llaman principio, pero es considerado una de las entidades básicas en la naturaleza y se supone que el mundo funciona así. Entonces, en un sentido muy amplio de ley, queremos abarcar todos estos enunciados como legales para distinguirlos de otros enunciados que nadie consideraría legal. Los filósofos, más que los científicos, al elucidar el concepto de ley, le atribuyen ciertas características. Las más usuales, las que más se usan, son las siguientes. Una ley permite predecir, explicar y retrodecir. Soportan condicionales contrafácticos, eso lo vamos a explicar después. Las leyes son necesarias. Además, implican, no las leyes como entidades en la naturaleza, sino los enunciados de ley científica, implican enunciados de regularidad. Estos enunciados son universales. Después vamos a explicar qué quiere decir que solo contienen cuantificadores universales o bien son probabilísticos y que no contienen constantes de individuos. Estas son propiedades lógicas. Y solo contiene predicados cualitativos puros. Vamos a explicar esto un poquito después.
¿Para qué usan los filósofos estas características? Las usan para, en sus intentos, en general fallidos, de caracterizar unívocamente los enunciados de ley, diferenciándolos de otra cosa que los filósofos denominan generalizaciones accidentales o afirmaciones de regularidad, y que no les parecen que sean enunciados útiles para la ciencia. Lo vamos a poner en un cuadrito y vamos a poner ejemplos. Las condiciones que acabo de mencionar se proponen para distinguir los que consideran enunciados de ley como todos los hombres son mamíferos, o toda esfera de uranio enriquecido mide menos de 1 milla de diámetro, de enunciados de regularidad o afirmaciones de regularidad accidental, como todas las manzanas que hay en este momento en esta canasta son rojas, o toda esfera de oro mide menos de 1 milla de diámetro. Intuitivamente uno no diría que todas las manzanas que están en esta canasta, si yo tengo una canasta en la mesa, que si es cierto que todas las manzanas que hay en esta canasta son rojas, esto no es una ley, sino una mera casualidad. Podría haber habido una manzana de otro color, pero en este momento solo puse manzanas rojas, entonces es una afirmación estrictamente universal, porque todas las manzanas en esta canasta son rojas, pero yo no lo consideraría una ley. Yo podría decir, bueno, todas las personas que hay en este momento en la habitación son casadas. Pues sí, pero eso es contingente y es una mera casualidad, ¿sí? Podría no haber ocurrido. Nadie diría que eso es una ley, ¿ok? En cambio, todos los hombres son mamíferos, aunque es un enunciado bastante trivial, normalmente se considera parte de la ciencia. Ahora distingamos entre las otras dos afirmaciones que son muy parecidas. Toda esfera de uranio enriquecido mide menos de 1 milla de diámetro. No pueden ser más grandes. ¿Por qué no pueden ser más grandes? Bueno, porque hay ciertas características del uranio que impiden que pueda formar una esfera que sea más grande de 1 milla de diámetro. ¿Ok? No existen, por lo menos acá en la Tierra, en tanto nosotros conocemos, no existen esferas de uranio enriquecido muy grandes, mucho menos de 1 milla de diámetro, pero sabemos que hay razones en la estructura de la química por la cual no podríamos construir una esfera tan grande de uranio, aunque tuviéramos la cantidad de uranio suficiente. ¿Sí? Entonces, no solo es una casualidad o una regularidad que todas las esferas de este material tienen menos de 1 milla, sino que además es necesario. Es decir, esto ocurre y no podría ser de otro modo. En cambio, con las esferas de oro pasa algo diferente. Lo más probable es que no haya esferas de oro tan grandes en el universo como esferas que tengan 1 milla o más de diámetro. Sin embargo, no hay ninguna razón por la cual, si nosotros quisiéramos, no la podríamos construir. Es decir, es físicamente posible construir una esfera de oro de más de 1 milla de diámetro, pero no la hemos construido porque no tenemos ninguna razón para hacerlo y nadie se va a tomar el trabajo de hacerla porque además sería muy caro y probablemente no hay interés, además de los medios, para hacerlo. Entonces, es una regularidad accidental que no exista, sí, podría haber existido, pero de hecho no la hay. Entonces, la primera es una ley, esta no, a pesar de que son dos enunciados que tienen exactamente la misma forma y que solo difieren en un concepto. Uno habla de uranio, el otro habla de oro. ¿Ok? Entonces esa es la distinción entre enunciados de ley y enunciados o afirmaciones de regularidad accidental. Tomemos el primer enunciado. Todos los hombres son mamíferos. Ahora vamos a revisar un poco las características que habíamos dado. Permite predecir, explicar y retrodecir. Puedo predecir que si tengo un hijo, entonces será mamífero. Puedo explicar que mi hijo, puesto que es hombre, es un mamífero. Además puedo retrodecir. Retrodecir quiere decir inferir algo que ya pasó.
puedo retrodecir que aunque yo no lo recuerdo, seguramente cuando era pequeña yo también era un mamífero, ¿ok? Puedo retrodecir que Sócrates también era un mamífero, es decir, puedo predecir hacia atrás, digamos, ¿ok? Además, este enunciado apoya condicionales contrafácticos. ¿Qué son los condicionales contrafácticos? Son condicionales que tienen antecedentes falsos. Son condicionales del tipo, si pasara A, pasaría B, o si hubiera pasado A, pasaría B. En estos dos casos, el antecedente no pasó, ¿sí? Este enunciado, todos los hombres son mamíferos, me permite inferir que si el abominable hombre de las nieves fuese humano, entonces sería mamífero. El antecedente es falso, no es humano, pero si fuese humano sería mamífero. Además, me permite inferir que si hubiéramos hallado restos de un ser humano en Marte, este hubiera sido mamífero con las características habituales del mamífero, ¿sí? Esos son condicionales contrafácticos. En consecuencia, y además intuitivamente, los enunciados de ley son considerados necesarios, ¿sí? No solo no existe una esfera de uranio enriquecido, sino que por razones físicas no puede existir, es necesario que no exista. Los enunciados de ley natural implican enunciados de regularidad, pero no son enunciados de regularidad. Esto significa que si hay una ley que dice que no puede haber una esfera de uranio enriquecido más grande de 1 milla, entonces de hecho todas las esferas que ocurre que existen son menores de ese tamaño. Es decir, la ley implica la regularidad. Si necesariamente todos los A son B, entonces de hecho hay una regularidad que me dice, bueno, y además todos los A son B. Ok, ahora, ¿qué quiere decir que es universal? Quiere decir que estoy hablando de todas las cosas del universo que cumplan con la primera característica y de esas digo que tiene la segunda. ¿Ok? O todas las cosas del universo cumplen con cierta ecuación. En términos lógicos decimos que contiene cuantificadores universales, además que todos los cuantificadores que contiene son universales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un enunciado puede hablar de un conjunto de cosas, por ejemplo, todos los hombres son mortales, pero también puede hablar de dos grupos de cosas y decir, todos los hombres son hijos de algún hombre, por ejemplo, ¿sí? Acá estoy relacionado a todos los hombres con alguno, no con todos, ¿sí? El enunciado, todos los hombres son hijos de todos los hombres, que es evidentemente falso, sería un enunciado que tiene dos cuantificaciones universales. Todos los A son hijos de todos los B. En cambio, todos los hombres son hijos de algún, es un enunciado que tiene un cuantificador universal y una clase respecto de la cual solo estoy afirmando algo sobre un individuo para cada hombre, ¿sí? Cuando digo todos los hombres tienen algún hijo, estoy usando un cuantificador universal, todos, y un cuantificador existencial, alguno. Bueno, esto para la enunciación fuerte de ley científica que estoy diciendo, no sería una ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los cuantificadores tienen que tener universales, es decir, no puedo decir cosas sobre algunos, siempre tengo que decir cosas sobre todos, ¿sí? Y ya podemos ir avanzando en la conclusión de que este requisito es demasiado fuerte y deja afuera algunas leyes científicas. Por ejemplo, cuando digo que para todos los pares de medios hay un índice de refracción entre un medio y otro, tengo un cuantificador universal y tengo un cuantificador existencial. Para todo par de medios existe algún índice de refracción, ¿sí?
Este algún es un existencial. Este enunciado, con el criterio de que toda ley tiene nada más cuantificadores universales, no sería considerado una ley. Pero además, a veces se asume, y esto también es un problema, que hay leyes que son probabilísticas. Que en cambio de decir todos los A son B, dice, bueno, el 80% de los A son B. En muchos filósofos y metodólogos de la ciencia, incluso muchos científicos, consideran que los enunciados probabilísticos no son legales. Consideran que son meras afirmaciones empíricas que sirven como aproximaciones, pero que no pueden ser necesarias porque no dicen que esto le pasa a todo el mundo y por lo tanto no podrían establecer con claridad una relación causal. ¿Sí? Si yo digo, bueno, el 80% de las personas que son hijas de diabéticos desarrollan diabetes. ¿Es esto una ley? Bueno, algunos dirían, sí, esto es una ley. Otros dirían, no, esto no es una ley. ¿Por qué? Porque no es una relación causal. Cuando digo, bueno, son hijos de diabéticos, esto no es la causa por la cual desarrollan diabetes, dirían algunos. Debe haber alguna otra causa asociada con que sean hijos de diabéticos, que es la que solo tiene este 80% de las personas que hace que desarrolle diabetes. Pero nada más la probabilidad es, digamos, una forma de regularidad y no llega a constituir una ley, dirían algunos. Esto es un problema, ¿por qué? Porque está presuponiendo, primero, que siempre las leyes tienen que ser causales, y segundo, que esta causalidad implica una relación universal. ¿Sí? Esto podría no ocurrir. En física cuántica, por ejemplo, hay muchas leyes probabilísticas y no parece que haya una causalidad detrás. Cuando dicen, por ejemplo, si tengo una sustancia, por ejemplo, carbono 14, entonces esta sustancia tarda tantos miles de años en reducirse a la mitad. ¿Ok? Es decir, en X cantidad de años, el 50% de esta cantidad va a desaparecer. Eso es una afirmación probabilística, pero cuando uno pregunta, a ver, y de este 50%, ¿por qué algunas moléculas desaparecen y otras no? No hay una relación causal entre las moléculas que desaparecieron y, y la ley. Algunas desaparecieron, otras no, pero no hay una causa que permita seleccionar cuáles van a desaparecer y cuáles no. ¿Sí? Es una ley esencialmente indeterminista, digamos. ¿Ok? Bueno, además no contiene constantes de individuos, en términos lógicos decimos eso, y en términos informales decimos, la ley no tiene que contener una referencia a un individuo. ¿Sí? No puedo decir todas las manzanas de esta canasta en particular, porque esta canasta en particular es un individuo. Si no puedo decir todos los, no sé, todos los hijos de Juan son mamíferos. Eso no sería, bueno, quizás sería una ley derivada, porque se sigue de una ley básica que dice todos los hombres son mamíferos, pero no sería una ley básica de la naturaleza, porque contiene un individuo que es Juan. ¿Ok? Bueno, esta afirmación, la afirmación de que no tiene que haber referencia a individuos particulares, es muy importante porque, para nosotros, porque en ecología, por lo menos en algunas afirmaciones de la ecología, parece que estas afirmaciones hacen referencia a un individuo particular, en particular a la Tierra. ¿Sí? Las afirmaciones de Gaia dicen, bueno, la Tierra es un sistema vivo, ¿ok? Es una afirmación sobre una entidad particular, no dicen Luna, Marte, no dicen un planeta, no dicen existen planetas o todos los planetas están vivos, no dicen, no, este planeta en particular está vivo, este planeta es inteligente, ¿ok? Eso no sería considerado una ley porque está hablando sobre un individuo singular, ¿ok? Por muchos no sería considerado una ley. Pero
no es esta la única ciencia. La geología también hace referencia todo el tiempo a una entidad particular que es la Tierra. Cuando dice, bueno, las capas tectónicas y hace ciertas descripciones, por ejemplo, chocan entre sí, esto produce los temblores. Ok, esto no pasa en todos lados, solo las capas tectónicas en la Tierra se comportan de este modo. Nadie dice que otros planetas tengan capas tectónicas. ¿Sí? Esto es una propiedad sobre un individuo singular. ¿Ok? Bueno, estos enunciados que se refieren a un individuo específico se llaman, o se suelen llamar, los filósofos suelen llamarlos enunciados de ley local. Bueno, por último, los enunciados solo contienen predicados cualitativos puros. Esto es una forma de decir que no contienen tampoco indirectamente una referencia a individuos. ¿Sí? Cuando digo, por ejemplo, los terrícolas son seres vivos, este enunciado, aunque está formulado con un predicado universal, que es terrícola, esconde la referencia a un individuo particular, porque terrícolas quiere decir habitante de la Tierra. Entonces, cuando digo los terrícolas son inteligentes, o los terrícolas son seres vivos, esto contiene un predicado que no es cualitativamente puro, sino que hace una referencia implícita a un individuo, ¿sí? Entonces, en esta concepción fuerte de las leyes, habría que excluir este tipo de enunciados, como terrícola, mexicano, ¿ok? Porque también hace referencia a un lugar particular, o también si hace referencia a un tiempo particular, ¿sí? Si digo, pues en 1918 X pasó cierto evento, eso no podría ser una ley porque hay una referencia a un momento particular que es un año, ¿ok? Ok. Bueno, notemos esta diferencia. Todas las esferas de uranio enriquecido miden menos de 1 milla de diámetro. Soporta contrafácticos. Si halláramos una esfera de uranio enriquecido en Alfa Centauro, mediría menos de 1 milla y permite predecir, explicar y retrodecir. Cualquier esfera presente, pasado o futura de uranio enriquecido mide menos de 1 milla. Por su lado, un enunciado de regularidad, todas las esferas de oro miden menos de 1 milla de diámetro, no soporta contrafácticos. Es decir, si halláramos una nueva esfera de oro en Alfa Centauro, podría ser de más de 1 milla de diámetro. ¿Sí? Además, no permite predecir, explicar ni retrodecir. Cualquier esfera que hallemos tendremos que medirla antes de avanzar una hipótesis sobre su tamaño y sobre si es mayor o menor de 1 milla. En cambio, el enunciado de regularidad, todas las manzanas en esta cesta son rojas, requiere en su formalización, a diferencia de los anteriores, una constante de individuo, ¿sí? En este caso, para los que saben lógica, este enunciado está formalizado con una A, que es una constante, y lo que dice es, para todo X, si X es una manzana, y X está en esta canasta, en donde la A que está en rojo es esta canasta, entonces es roja. Contiene constantes de individuos, entonces con las características anteriores no sería una ley. O bien requiere introducir un predicado extraño que en el fondo se refiere a un individuo particular, aunque no escribamos la constante. Por ejemplo, esta M sería, para todo X, si X es una manzana en esta canasta, esta M es un predicado que refiere indirectamente a esta canasta, entonces es roja. No es necesario. El enunciado es contingente, es una mera regularidad. Las manzanas de esta canasta son rojas, pero podrían haber sido verdes o lo que sea. ¿Ok? Y sobre todo no permite predecir que la próxima manzana que ponga en la cesta será roja, ni retrodecir que nunca hubo una manzana de otro color en la canasta, ni predecir que nadie pondrá una manzana verde en la canasta. Y no soporta condicionales subjuntivos ni contrafácticos. Si hubiera habido otra manzana, podría haber sido verde, y si pusiera otra, entonces podría ser de otro color. Ahora, el problema, sin embargo,
ambos enunciados tienen aparentemente la misma forma. Además, los hechos que observamos en cada esfera de oro o de uranio son similares. Ambas son esferas de uno u otro tamaño. ¿Qué es lo que hace que un enunciado sea, por lo menos intuitivamente, una ley, y el otro solo una afirmación de hechos repetidos? Esta pregunta es legítima y debe responderse, ya que los filósofos rescatan una intuición persistente en nuestra concepción del mundo. Por detrás de esta persistencia deberíamos buscar un criterio de demarcación entre ambos enunciados que nos lleva a establecer la diferencia. Además tenemos una pregunta ontológica. Dado que dijimos que los hechos particulares son similares, ¿sí? En el caso de las esferas, esfera de uranio, esfera de oro, los hechos son similares. En las esferas de uranio miden menos de 1 milla, las de oro también. Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia en el mundo que nos guía a distinguir, en este caso, los enunciados? Porque un hecho es legal, el hecho de que no hay esferas de un tipo, y el otro, que no hay esferas de otro tipo, de oro, no es legal, porque uno es legal y el otro no lo es. Son dos hechos, y son dos hechos muy similares. Bueno, ¿cuáles son las respuestas tradicionales? Los abordajes de la noción de ley han partido de la categorización entre esta oposición, regularismo-antirregularismo. Los regularistas dicen que no hay nada más que los hechos particulares que se repiten. Siempre acontece, por ejemplo, que los patos vuelan en formación. No hay nada que los haga actuar así, simplemente así lo hacen. No hay nada adicional a la regularidad. En este sentido, las leyes no serían otra cosa más que un tipo de regularidad. Por su parte, los antirregularistas opinan que hay algo que hace a los patos actuar así. Una ley de la naturaleza que hace que actúen de este modo. Así, si los patos vuelan en formación, existe una afirmación de regularidad que dice que lo hacen, que vuelan en formación. Pero hay algo adicional a esto. Los patos vuelan en formación, más este algo adicional sería una ley de la naturaleza. Entonces, lo que hace que los patos vuelen en formación es una ley de la naturaleza que los hace actuar así, que causa la regularidad. Ok, ¿cuáles son las críticas a las posiciones antirregularistas? ¿Sí? Las posiciones antirregularistas son más fuertes, dicen que las leyes son algo más que las regularidades. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una crítica a esta posición. Primero, ¿dónde están las leyes naturales? El problema es que ese algo adicional es aparentemente inaccesible. No se ve, no se percibe de ningún modo, y lo que es peor, el mundo sería exactamente igual si estas entidades dejaran de existir. Es decir, cuando yo veo los hechos, veo los patos volando en formación. No veo algo que los haga actuar así. Cuando veo los cuerpos cayendo con una aceleración de 9.8 metros por segundo, no veo qué lo causa. Lo que veo es el hecho de que las cosas caen con esa aceleración. ¿Sí? Entonces las leyes, concebidas como algo fuerte y adicional a la regularidad, parece, pura metafísica. Esta es la crítica, ¿ok? Es una crítica que estamos dando, no es que sostengamos esta posición. Imaginemos un mundo regularista de eventos particulares. ¿Sí? Los patos vuelan, los dinosaurios caminan. Ahora imaginemos que vivimos en un mundo regido por leyes naturales. ¿Qué pasa en este mundo? Bueno, hay una razón por la cual estas cosas pasan, pero objetivamente pasa lo mismo. Los patos vuelan, los dinosaurios caminan. Ahí podría haber algo que lo cause, esos angelitos mágicos que están tirando polvoreadas o lo que sea al mundo. Pero lo que nosotros observamos es exactamente igual, existan o no existan leyes como entidades fuertes. Esta es la naturaleza.
es lo que observamos. Ahora, ¿cómo responde el regularista? Mejor dicho, no cómo responde, sí. Acabamos de dar un argumento antirregularista, acabamos de decir, bueno, el antirregularista dice algo demasiado fuerte, así que las leyes no pueden ser más que las regularidades. Ahora, el regularista da el siguiente argumento. Supongamos una teoría científica T que explica ciertos hechos del mundo. Por ejemplo, T es ley de la naturaleza, es una ley de la naturaleza que los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Okay? A su vez, esta teoría permite inferir afirmaciones de regularidad. ¿Sí? Es decir, de hecho, no por ley, los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es nada más que una afirmación de que a cada cuerpo del universo le acontece algo. No dice que haya una causa de esto, ni algo por lo cual debiera ser así, ni que a todos debiera acontecer lo mismo. Entonces, la ley, que acá estoy llamando T, implica la regularidad. A su vez, de las regularidades más ciertas condiciones iniciales, se infieren los hechos particulares de la naturaleza. A estos hechos particulares los voy a denominar observaciones. Entonces, de la ley, que acá llamo T como teoría, de la teoría se sigue la regularidad, de la regularidad más condiciones iniciales se sigue la observación, luego, por una transitividad, de la teoría más las condiciones iniciales se sigue la observación. ¿Ok? Y se elimina la regularidad. Por ejemplo, ley es una ley que todos los hombres son mamíferos. Regularidad, los hombres son mamíferos. Y además, condición inicial, Juan es un hombre. Por lo tanto, Juan es mamífero. Podemos ver que de la ley más las condiciones iniciales se sigue la regularidad, de la ley se sigue la regularidad, de la regularidad más las condiciones iniciales se sigue el enunciado particular de observación. Por lo tanto, no necesito la regularidad porque la inferencia se puede llevar a cabo directamente de la ley al enunciado particular, sin la regularidad en el medio. ¿Ok? A su vez, la consecuencia particular confirma los enunciados de partida, es decir, el hecho de que Juan es un mamífero confirma la ley de la cual partí, que dice que todos los hombres son mamíferos. ¿Ok? Por lo tanto, también confirma la regularidad. ¿Ok? ¿Qué es una instancia confirmadora? Cada observación que se sigue de la teoría por medio de las condiciones iniciales es una confirmación de la teoría. Sin embargo, cada observación se sigue también de la regularidad más las condiciones iniciales, con lo cual confirma por igual las leyes y sus regularidades correspondientes. En consecuencia, esta es la conclusión del argumento de los regularistas, no hay información adicional confirmada en la teoría que no esté ya expresada en las afirmaciones de regularidad. La idea es, las leyes son prescindibles, las leyes en sentido fuerte son prescindibles, porque todo lo que yo quiero inferir, lo puedo inferir de la regularidad, por lo tanto no necesito esto más fuerte que es la ley. ¿Sí? Si tengo la ley, de acá se sigue la regularidad, entonces siempre la voy a tener. Pero si tengo la regularidad, la ley es vacua. Por lo tanto, no podemos suponer que las leyes de la naturaleza expresen algo más que las regularidades. Por lo tanto, las leyes no son más que las regularidades que implican. Es una ley que todos los patos vuelan formados, equivale a decir los patos vuelan formados. ¿Sí? Esta es la afirmación regularista. Otra versión del argumento dice, tómese una teoría científica cualquiera T. Hágase una interpretación fuerte según la cual los enunciados de ley natural no son regularidades, aunque las implican. Hágase, por otro lado, una interpretación regularista según la cual los enunciados de ley son afirmaciones de regularidad. Ambas interpretaciones, la fuerte y la débil, la antirregularista y la regularista,
implican la misma observación, implican la misma descripción del mundo observable. A la inversa, las mismas observaciones confirman por igual la teoría y el conjunto de regularidades. Por lo tanto, los enunciados de ley no afirman sino regularidades. Por lo tanto, en el mundo no hay otra cosa que regularidades. Las leyes, consideradas como algo extra que explicaría los hechos particulares, que quizás los produciría, no existen. ¿Sí? Las leyes como algo fuerte no existen. Ahora, ¿cómo se defiende el antirregularista? Las posiciones antirregularistas parten más bien de intuiciones ontológicas y abordan el problema lingüístico de representar en el lenguaje, con símbolos adicionales, las entidades postuladas, de modo que las leyes no sean equivalentes ni por lo tanto reducibles a afirmaciones de regularidad. Como el enfoque regularista propone argumentaciones epistemológicas, mientras el antirregularista las propone ontológicas, es decir, el antirregularista dice, bueno, pero en el mundo hay algo más fuerte, es intuitivo que hay algo más fuerte y tenemos que representarlo. Entonces, la discusión parece irresoluble porque el tipo de argumentaciones son distintas, entonces no podemos entablar un diálogo entre ellas. Bueno, lo que yo defiendo es un abordaje epistemológico independiente de esta categorización, regularismo-antirregularismo, que permite reconocer sin inconvenientes ni prejuicios una concepción más apropiada de los enunciados de ley y su ontología correspondiente. ¿Cuál es mi esquema de argumento? Se proporciona un tipo de inferencia científica habitual que permite la postulación de hipótesis científicas. Se muestra que entender el significado de un enunciado de ley como una relación entre entidades teóricas que denomino propiedades permite explicar esta inferencia mejor que las otras alternativas para entenderla. Se concluye que es conveniente postular que los enunciados de ley representan no regularidades, sino relaciones entre propiedades. ¿Sí? Acá la palabra propiedades está en rojo porque lo que yo postulo es que además de entidades particulares, que son las que describen una posición regularista, hay relaciones entre propiedades y son las leyes serían no relaciones entre conjuntos de individuos, sino relaciones entre propiedades que son las que determinan estos conjuntos de individuos. Cuando digo todos los pájaros vuelan información, no estoy hablando de los pájaros, sino de ciertas propiedades que tienen los pájaros que son las que producen que vuelan información. ¿Okay? Y volar información sería también una propiedad. Entonces hay cierta propiedad de los pájaros que está produciendo cierta otra propiedad. Consideremos la afirmación de regularidad, todos los humanos son mamíferos, que podamos representar como una relación de inclusión propia entre dos conjuntos. Relación que si somos regularistas, solo consideramos desde el punto de vista extensional, es decir, como una relación entre dos conjuntos de individuos. ¿Sí? El conjunto de los humanos y el conjunto de los mamíferos. ¿Okay? Entonces disponemos de una relación de inclusión, esta es una relación en teoría de conjuntos, entre dos conjuntos, H, el conjunto de los hombres, y M, el conjunto de los mamíferos. Y esto es lo que representa este conjunto. Esta doble esfera representa el conjunto de los hombres, está dentro, está incluido en el conjunto de los mamíferos. Un regularista dice que cada uno de los individuos de la clase H es miembro de la clase M. Cada uno de los individuos de la clase de los hombres es miembro de la clase de los mamíferos. Esto significa que si apareciera un nuevo miembro de H, un hombre, entonces sería miembro de M, sería también un mamífero. Ahora digamos que hayamos un individuo que aunque no es miembro de H, no es miembro de los hombres, se parece mucho a ellos, porque tiene casi todas las características en común con los hombres. Por ejemplo, encontramos al abominable hombre de las nieves, este es nuestro nuevo individuo, que posee muchas características humanas, aunque no todas ellas. La afirmación todos los hombres son mortales, son mamíferos, en este sentido
conjuntista no nos permitiría decir nada de este ser. Y como no es un hombre, no puedo decir que es un mamífero. Sin embargo, un análisis en términos de propiedades nos permitiría decir que este ser tiene casi todas las características de los hombres, lo cual hace bastante probable, no seguro, pero bastante probable, que también sea mamífero. No se sigue de la mera relación de inclusión que sea mamífero, ya que no está incluido en la clase de los hombres. ¿Sí? No es un hombre el abominable hombre de las nieves. Pero de la afirmación parece que se siguen razones para postular que el nuevo enunciado, el abominable hombre de las nieves, es mamífero, es probable. Así, una caracterización de los enunciados de en términos de propiedades, no de individuos, nos proporciona más apoyo probabilístico para nuevas afirmaciones que una afirmación en términos de inclusión entre clases. Si no se considera el apoyo probabilístico, por lo menos proporciona aceptabilidad para postular nuevas hipótesis, lo cual constituye una parte esencial de la actividad científica, ya que la postulación de hipótesis es condición, si no necesaria, por lo menos sumamente fecunda para su ulterior aceptación. Es necesario poder postularlas para después ponerlas a prueba. Entonces, ¿cuál es el significado de los enunciados de ley científica? El significado del enunciado de ley, todos los hombres son mamíferos, no es el de una mera inclusión entre conjuntos. Lo que afirma el enunciado es una relación entre dos conceptos, hombre y mamífero. Tal que hombre significa un conjunto de propiedades, como ser bípedo, tener cabello, etc., que reconocemos en el concepto hombre. De modo que al reconocerlas también en el individuo particular, abominable hombre de las nieves, podemos identificar que también posee estas propiedades. A partir del reconocimiento de estas propiedades, podemos elegir una y postular un nuevo enunciado de ley, como todos los seres bípedos peludos, por ejemplo, son mamíferos, que incluye, bajo el alcance del antecedente, es decir, ser un ser bípedo peludo, también incluye en este concepto al abominable hombre de las nieves, es decir, es un concepto más amplio que hombre, incluye a los hombres y a esta nueva entidad. Incluye al abominable hombre de las nieves y le atribuye el consecuente de la ley anterior, de la ley todos los hombres son mamíferos. Esta nueva ley, todos los seres bípedos peludos son mamíferos, es una nueva ley. Esta nueva ley, es una hipótesis probable que debe ser sometida a contrastación. El enunciado a contrastar es todos los seres bípedos peludos son mamíferos. Tiene un antecedente más amplio que todos los hombres. Entonces, los enunciados de ley son relaciones entre propiedades. Propongo entonces, y esta es mi posición, que los enunciados de ley no son regularidades, sino afirmaciones de relación entre ciertas entidades teóricas, quizás no directamente observables, pero que como los átomos y el superyo pueden postularse, contrastarse o refutarse. Así tienen consecuencias observables en las investigaciones. Podríamos admitir que las propiedades no son directamente observables, en todo caso, sino en los individuos. Sin embargo, podrían ser indirectamente observables como los átomos. Es una argumentación no metafísica ni lingüística, sino eminentemente epistemológica, que permite postularlos, los predicados, como entidades científicamente aceptables. Conclusión, las leyes existen. No son entidades puramente metafísicas como los ángeles, sino entidades científicas postuladas como los átomos, los hombres de las cavernas y las estrellas. Nótese que, igual que los átomos, los hombres de las cavernas son inobservables y no tenemos ninguna manera de observarlos. Lo mismo en las estrellas, observamos puntitos, pero cuando decimos las estrellas son entidades enormes, más grandes que el Sol, estamos hablando de entidades teóricas.